Gracias por estar aquí con nosotros en Betania Online. Hemos pasado unas semanas de mucha nieve y no nos hemos reunido los últimos dos domingos, aunque la semana pasada pudimos reunirnos el sábado y fue una bendición. Pero hoy tenemos nuestro servicio regular a pesar del frío, pero hoy nos reuniremos. Sabemos que la asistencia no será igual por el asunto del frío, de la nieve en las calles todavía, y sabemos que pensando en esto, pues la semana pasada prediqué un mensaje fuera de la serie que comenzamos a principios de año sobre cómo leer su Biblia de acuerdo al Salmo 119. Sabemos que nuestras damas están preparándose para recitar el Salmo 119 completo entre ellas, y cada hermana tiene una sección. Y la semana pasada comencé con esta idea de cómo leer su Biblia de acuerdo al Salmo 119. Usted puede ver las notas en nuestra página de YouTube, de Facebook, y pronto estará en la página de YouTube. Y vimos 6 sugerencias, y hoy queremos darles 6 sugerencias de cómo orar de acuerdo al Salmo 119. Y por eso que queríamos amarrar estos dos mensajes juntos en este día domingo 1 de febrero. ¿Cómo orar de acuerdo al Salmo 119? Sabemos que la oración es un acto de obediencia para el creyente. Sabemos que la oración es como Dios quiere que demostremos nuestra dependencia de Él. La Biblia lo dice claramente en muchos pasajes, pero recuérdense de Mateo 7:7, de acuerdo a la traducción viviente, dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se os abrirá. Es algo continuo. La oración no son solamente palabras decorosas. Hay personas que cuando oran entran en otra dimensión de su palabrería. Usan la Reina Valera en sus oraciones, o el vosotros, como los españoles. Hermanos, la oración es algo simple. La oración es comunicación. La oración es hablar con tu Padre. La oración no depende de tus palabras para ser oídas. Obviamente, cuando usamos palabras, queremos usar palabras cuando estamos escribiendo una tesis o alguna presentación ante una audiencia, pero cuando estamos orando con Dios, tenemos que darnos cuenta que la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. La idea es que Santiago 5:16 nos dice que es la oración ferviente es lo que tiene poder, no las palabras. Cristo atacó eso en Mateo 6. La idea de las palabrerías. No seremos oídos más rápidos porque oramos en una manera formal. Escuché esta semana a un predicador dijo: es mejor tener el corazón sin palabras que muchas palabras sin el corazón. Y esa es la idea de la oración. La oración, hermanos, es simplemente hablando con Dios. Mi oración demuestra mi dependencia de Dios, sea poca o sea mucha. Y en este pasaje de la Biblia queremos leer el Salmo 119 del 145 al 152. Dice así: oro con todo el corazón, respóndeme, Señor.
Obedeceré tus decretos. A ti clamo, rescátame, para que pueda obedecer tus leyes. Me levanto temprano, antes de que salga el sol. Clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Me quedo despierto durante toda la noche pensando en tu promesa. Oh Señor, en tu amor, en tu fiel amor, oye mi clamor. Que el seguir tus ordenanzas me reanime. Los que no respetan la ley vienen a atacarme, viven alejados de tus enseñanzas. Pero tú estás cerca, oh Señor, y todos tus mandatos son ciertos. Desde los primeros días o desde años atrás, sé que tus leyes durarán para siempre. Esa es la palabra del Señor. Pero vamos a ver 6 sugerencias, así como vimos la semana pasada 6 sugerencias para leer su Biblia, ahora 6 sugerencias para orar, de acuerdo al Salmo 119. Lo primero que vemos en estos primeros versículos, los primeros 2 versículos, él usa la idea de que tenemos que orar con todo el corazón. El primer punto, con todo el corazón. Dice, oro con todo el corazón. Dice, respóndeme, rescátame, dice él. El salmista está orando, aparentemente él había ya venido a la presencia de Dios con una situación que nosotros no sabemos porque él no da aquí la situación. Él simplemente nos dice aquí cómo él ora, no qué él ora. Y él está diciéndole al Señor que le responda. Porque él quiere obedecer los decretos de Dios. Dice la Biblia, fíate de Jehová con todo tu corazón. Y qué mejor manera de demostrar eso, orando con todo el corazón. El salmista sigue diciendo, Señor, rescátame o sálvame. No salvación de los pecados para conversión, no esa salvación. Pero sabemos que los cristianos salvos necesitan ser salvados de circunstancias, de situaciones, de enfermedad. Pero necesitamos el rescate de Dios en nuestras vidas. Él no dice, Señor, respóndeme y entonces obedeceré tus decretos. No. Él está declarando que él obedecerá sus decretos. Sí o sí, como decimos. El salmista entendía que el obedecer este mandato es en sí la obediencia de orar es en sí el fin. El fin no es condicional, no obedecemos a Dios condicionalmente, oramos porque es nuestro deber, porque es nuestra obediencia a Dios. Oramos a Dios de esa manera. Luego él continúa con la segunda sugerencia y es ora todo el tiempo. Dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No es posible estar orando todo el día. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer otras cosas. Pero la idea no es orar formalmente todo el día, es estar en una actitud de oración todo el día. Es más bien nuestra dependencia de Él. Es más bien la situación de nuestra mente, de nuestra disposición de estar orándole a Dios. Es una actitud del corazón. Él dice, me levanto temprano antes que salga el sol y clamo en busca de tu ayuda. Me quedo despierto durante toda la noche. Noten, de día y de noche.
Y usualmente en el Antiguo Testamento cuando aparecen los dos extremos, incluye todo lo que está dentro. De día, a través del día y en la noche, estoy buscando tu presencia todo el tiempo. No, la oración no es algo que tenemos que, aunque la oración no solo es algo que tenemos que hacer, sino algo que tenemos la oportunidad de hacer. Hermanos, qué bendición que podemos orar. Si usted ve la oración como una obligación, como un deber, como un mandato solamente, usted va a orar menos. Pero cuando usted ve la oración como un privilegio, como una oportunidad, como algo que tenemos la oportunidad de hacer, ¡qué bendición! Hermanos, venir a la presencia de Dios es especial, porque Dios es más grande que nosotros. Dios tiene más poder que nosotros. Dios lo ve todo y nosotros no vemos excepto lo que está frente de nuestros ojos. Ora todo el tiempo, búscalo persistentemente, búscalo insistiendo, llamando a la puerta. Elías no solo oró, sino que importunó el trono de Dios. Debe ponerlo de esta manera: la oración debe estar incluida en tu horario, pero también debe interferir con tu horario. Hermanos, orando en todo tiempo, planeado y espontáneo al mismo tiempo, oramos todo el tiempo. Leí algo que me interesó y creé una gráfica para ello, que voy a tratar de poner aquí en la grabación. ¿En qué pasamos el tiempo si vivimos 75 años? Y esta fue la evaluación. Pasamos 25 años durmiendo. Para algunos quizás más. Pasamos 17 años trabajando. Pasamos 6 años viajando. De aquí para allá, al trabajo, a la escuela, vacaciones, etcétera. 6 años. Pasamos 7 años vistiéndonos. Nos vestimos, quizás para algunos más. Pasamos 10 años viendo televisión. Esto creo que fue antes de las redes sociales. Creo que sería peor ver esta estadística hoy. Pasaríamos 6 años enfermos. Y tristemente, solamente en 75 años pasaríamos solamente 4 años en oración y estudio bíblico. ¿Usted se imagina qué poca cantidad de tiempo pasamos en oración y estudio bíblico? Solo 4 horas. Imagínate, hermanos, si pasáramos menos tiempo viajando y vistiéndonos y viendo televisión. ¿Cuánto más pudiéramos estar pasando tiempo orando y estudiando la Biblia? Qué triste esta estadística, cómo nos revela la tristeza de nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo malgastamos? Dice él que debemos de orar todo el tiempo. Dice que debemos de orar como si todo depende de Dios. Y la realidad es que es así. Todo depende de Dios. Él dice aquí: oh Señor, en tu fiel amor, oye mi clamor. Noten, él está pidiendo a él que le responda, que le rescate, y ahora simplemente le dice: Señor, oye mi clamor. Que el seguir tus ordenanzas me reanime.
El salmista está pidiéndole a su Padre que intervenga en su vida, que lo escuche. Él está a punto de morir o por lo menos en una angustia que él pide que lo reanime el seguir sus ordenanzas. Ora, hermanos, como si todo depende de Dios. En la situación que te encuentres, Dios no ha cambiado. Dios está ahí. Si no fuera por esta virtud del fiel amor de Dios, sería una pérdida de tiempo orar. Pero oramos a un Dios que es fiel, a un Dios que no solamente quiere escucharnos, sino tiene todo el poder para respondernos. Ese es el Dios que servimos y a quien le oramos. Hay que orar como si todo dependiera de Dios. Hermanos, la idea en la número 4 es orar aunque todo parece estar en mi contra. Hermano, cuando menos usted cree que Dios está ahí, Dios está ahí. Cuando todo está en contra suya, Dios está ahí. Dice él, los que no respetan la ley vienen a atacarme. Viven alejados de tus enseñanzas. En otras palabras, los impíos, los malos están cerca de mí, pero lejos de ti, Dios. Noten el juego que hace de palabras. Ellos están cerca de mí, pero lejos de ti. Viven alejados de tus enseñanzas. La persecución a los cristianos son gente que no aman a Dios o creen en Dios o creen en su palabra. Son personas malas, personas que atacan siguiendo su maldad, siguiendo sus maquinaciones, sus propósitos malvados. En ese momento hay que orar a Dios. Dios está ahí para nosotros. Ellos están cerca, pero lejos de Dios. Pero noten la próxima sugerencia que él da, que es la quinta. Pero tú estás cerca, oh Señor, y todos tus mandatos son ciertos. Qué precioso. En otras palabras, ora al Dios que ya está presente. Hermanos, Dios está aquí, como cantamos en la alabanza. Dios está cerca, el malvado está cerca, pero Dios está cerca. El malvado me persigue con propósitos malos, pero tú estás cerca. El salmista vio que aunque él estaba bajo problemas, había un Dios más grande que los problemas. Dice el Salmo 16:8, sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Salmo 23:4, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, el valle de sombra de muerte, dice la Reina Valera, no temeré porque tú estás conmigo. Dios, Salmos 46:1, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Hermanos, Dios quiere ayudarnos y Dios está cerca. Aun cuando todo parece estar en nuestra contra, Dios está presente. ¿Se recuerdan Jonás? Cuando Jonás desobedece a Dios y huye,
de donde Dios lo envió, y él va en dirección opuesta, lo tiran al mar, el pez que Dios había preparado recoge a Jonás, y dentro del pez, Jonás dice: en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Noten que aún en desobediencia, aún corriendo de Dios, Dios estaba ahí. Hermano, Dios siempre está ahí. Dios siempre está dispuesto a escuchar. ¿Se recuerdan de Sansón? Sansón, un hombre muy rebelde, con sus pasiones. Y al final de su vida lo amarraron, le sacaron los ojos, lo amarran entre columnas. Dice: entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Pedro dijo: ¿a quién iré? Tú tienes palabras de vida. Dios está cerca, hermanos. Siempre. Los enemigos estaban cerca, pero Dios está cerca. Y Él protege a los suyos de los enemigos. Hermanos, los enemigos no pueden tocarnos sin que Dios lo sepa, sin que Dios lo permita. Dios está con nosotros. Ora al Dios que ya está presente. Él prometió que Él nunca nos dejará, que Él nunca nos abandonará. Noten que el salmista no minimiza el problema o la amenaza. Él no minimiza eso. Él pone en perspectiva la amenaza gracias a un hecho de mayor relevancia. Sí, habían amenazas hacia él, pero había un principio más importante que las amenazas, y es que Dios estaba cerca. Tenemos que aprender a no centrarnos en el problema. Quite su enfoque del problema y póngalo en las promesas de Dios. Su enfoque no debe ser los problemas. Su enfoque debe ser el Dios que es más grande que sus problemas. El enfoque de nosotros debe ser Dios, porque Dios está cerca. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios está con nosotros. Hermanos, no se desanime. Dios ya está presente donde quiera que usted se encuentre. Y la última, la sexta, es: ora con confianza en la palabra de Dios. Oramos basados en la palabra de Dios. Sus palabras nos guían para darnos un mejor entendimiento de cómo orar. Vemos su fidelidad, vemos sus testimonios, sus promesas para siempre. La palabra de Dios nos dice: sé que tus leyes durarán para siempre. Como lo dice el salmista en el versículo 89 aquí del Salmo 119. Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Isaías 40, versículo 8 dice: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios, hermanos, permanece para siempre.
Pablo, el salmista, dice desde los primeros días. En otras palabras, desde siempre. Yo tengo un historial con esto. Yo sé que tu ley, tus leyes, tu palabra durará para siempre. Y esa es la gran realidad. La palabra de Dios dura para siempre. Hermanos, el salmista, pudo orar con confianza porque él conocía la palabra de Dios. Hermanos, nosotros podemos mirar atrás y ver cómo Dios actuó en la vida de Abraham. Dios fue fiel con Abraham. Con Moisés, Dios fue fiel con Moisés. Con Josué, Dios fue fiel con Josué. Con David, Dios fue fiel con David. Con los profetas, Dios fue fiel. Aún en los tiempos peores de Israel, Dios estuvo con Daniel. En medio de una situación dificilísima, un mundo pagano vivía Daniel y Dios lo tenía protegido. Dios fue fiel con los discípulos, con los apóstoles. Dios fue fiel con la iglesia primitiva. Hermanos, mire su propia vida. Dios ha sido fiel. Y nos agarramos de ahí. Oramos con confianza en la palabra de Dios, en los estatutos de Dios. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es soberano. Dios es eterno. Dios es bueno. Y todas esas características, ¿de dónde las sacamos? De la palabra de Dios. Así que le animamos, cuando usted ore, de acuerdo al Salmo 119, ore con todo su corazón. Ore en todo tiempo. Ore como si todo dependiera de Dios. Ore cuando todo parezca estar en tu contra. Ore al Dios que ya está presente. Y ore con confianza en la palabra de Dios. Hermanos, seis sugerencias que usted puede poner en práctica en su vida de oración. Y le animamos que usted lo ponga en práctica, que lo haga. Que usted converse con Dios. La oración es más que palabras, la oración es una relación con Dios. No forzada, sino es una oportunidad. Es un deleite, no un deber. Así que le invitamos que este mensaje Dios lo use para ayudarlo a usted en su vida de oración. Y así concluimos orando.